Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. ¿Cómo redacto mis explicaciones? Diálogo. Niño: qué interesante todo lo que he averiguado. Ni me imaginaba cómo se daban las heladas y cómo se pueden aprovechar. Mamá: a ver, hijo, explícame eso. Quiero compartirlo con mis primas que viven en Puno. Ahora, con base en lo que hemos indagado, vamos a elaborar un texto mediante el cual explicaremos cómo sucede y cómo se pueden aprovechar algún fenómeno natural, o tal vez la forma en la que dará solución a dificultades generadas por dicho fenómeno. Pero antes de escribir nuestras explicaciones, vamos a recordar: ¿qué es un texto instructivo? También llamado expositivo. El texto es en el cual se brinda una información o se transmite un conocimiento sobre determinado tema, en forma exacta, clara, objetiva y coherente. La estructura de un texto explicativo o expositivo considera 3 momentos. Primer momento: introducción. La introducción corresponde al inicio del texto. Allí se plantea el tema sobre el que se va a tratar. Generalmente incluye una interrogante, por ejemplo: ¿cómo se originan los tsunamis? O ¿por qué se está extinguiendo el árbol de la quina? Segundo momento: desarrollo. El desarrollo es la parte en la que se exponen las explicaciones o respuestas al asunto en estudio. Puede estar organizada en párrafos, subtemas o subtítulos. La exposición de las ideas incluye definiciones, ejemplos, comparaciones, imágenes y gráficos, que deben seguir un orden lógico. Tercer momento: conclusión. La conclusión es la parte final en la que se cierra el tema resumiendo las principales ideas. Volvemos a recordar los 3 momentos de un texto explicativo o expositivo: introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien, queridos estudiantes. Ahora vamos a recordar cuáles son las características de los textos explicativos. Características. Los textos expositivos siempre presentan una tesis, una teoría explicativa, o plantea soluciones sobre el tema seleccionado. Un texto explicativo se utiliza con un lenguaje formal y a veces se necesita emplear términos técnicos, por ejemplo, placas tectónicas, helada agrometeorológica, etc. Términos científicos y técnicos que se utilizan en los textos explicativos cuando son muy formales. Se escribe en primera persona, del plural. Por ejemplo, descubrimos que a bajas temperaturas, etc. Conocimos, investigamos, realizamos, trabajamos, etc. En primera persona del plural. Los textos explicativos se basan en la exposición de hechos reales y objetivos, evitando las opiniones. Características de un texto explicativo. A continuación, vamos a planificar nuestro texto explicativo sobre lo que hemos indagado. Lo vas a hacer empleando el siguiente cuadro. En la primera columna, el tipo de texto, el propósito,
los destinatarios, el tema y el formato. Respondemos en la segunda columna, a modo de pregunta, y en la tercera columna completamos de acuerdo a lo que hemos indagado. Recordemos, hablando de un fenómeno natural que ocurre comúnmente en nuestra comunidad. Revisamos esta propuesta. Primera fila. Tipo de texto. ¿Qué voy a escribir? A modo de pregunta. Bueno, acá tenemos un estudiante que ha respondido lo siguiente en el 6º grado. Escribiré un texto para explicar qué son las inundaciones y cómo aprovecharlas. Planificando su texto explicativo. Luego determina el propósito con esta pregunta. ¿Para qué voy a escribir? Responde, para que las personas sepan cómo aprovechar el agua de lluvia de las inundaciones para los cultivos. Este es el propósito de la escritura plasmada en este plan. Ahora determina los destinatarios. Con esta pregunta, ¿quiénes leerán mi texto? Mi familia, profesor y compañeros. Sobre el tema, con esta pregunta, ¿sobre qué escribiré? Responde este compañero, sobre las inundaciones por lluvia y sus características. Y luego viene el formato o la estructura. ¿Cómo presentaré mi texto? Lo escribiré en mi cuaderno de evidencias de ciencia y tecnología. De acuerdo tú también a tu decisión de dónde vas a escribir o plasmar tu texto expositivo. De esta manera, tenemos un modelo de una buena planificación sobre un texto explicativo sobre lo que se ha investigado. Tú también lo vas a hacer en tu cuaderno de evidencias de acuerdo al fenómeno natural que más comúnmente se presenta en tu comunidad. Y aquí tenemos el formato sobre el texto explicativo que vas a escribir. Aquí tenemos las partes, como ya lo habíamos leído anteriormente. Las volvemos a repasar. La introducción, el destinatario o desarrollo del tema y la conclusión. Introducción, desarrollo y conclusión. La forma ordenada, secuenciada en la cual vas a desarrollar tu texto explicativo. Antes, obviamente, tenemos que poner el título del texto relacionado con lo que vas a explicar. Muy bien, siguiendo ese orden, aquí tenemos un ejemplo de un texto explicativo conservando el orden, la estructura, los momentos previamente estudiados. Texto explicativo. Título: Las inundaciones en el Perú. Primer momento: introducción. Nuestro país, por su diversidad geográfica y regiones con diversidad de climas en cada piso altitudinal, ha sufrido y sufre muchas inundaciones por lluvias que generan muchas pérdidas de cultivos en los campos, pero que puede mitigarse gracias a diferentes técnicas aprendidas de nuestros antepasados incas. Explicaremos ahora. Esa fue, queridos estudiantes, la introducción al tema. Ahora, segundo momento, desarrollo. Desarrollamos el tema. Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas o regiones que habitualmente se encuentran secas. Normalmente, es consecuencia de la aportación inusual y más o menos repentina de una cantidad de agua superior a la que puede drenar el propio cauce del río, aunque no siempre es este el motivo. En el Perú, se sufre de este fenómeno natural en regiones de la Sierra Alta, es decir, regiones naturales como la región Quechua, Suni y Puna, y además en toda la selva peruana, selva alta y selva baja.
por lo que desde hace más de 500 años aproximadamente, los incas crearon técnicas para afrontar este fenómeno natural y evitar la pérdida de sus cultivos, además de aprovechar el agua para almacenarla en manantiales llamados puquiales y camellones, que eran montículos de tierra que atrapaban las aguas. Fue un gran aporte ancestral de nuestros antepasados. Este fue el desarrollo del tema, segundo momento del texto explicativo. Finalmente, en el tercer momento tenemos el cierre. Esta herencia cultural y productiva de los incas se ha tomado actualmente para seguir aprovechando estas inundaciones y otros fenómenos naturales en las partes altas del Perú para conservar y mejorar la producción de los diferentes cultivos que favorecen a las comunidades andinas del Perú desde antes, ahora y siempre. Texto explicativo, momento del cierre. De esta manera, queridos estudiantes, hemos podido ver este ejemplo del texto explicativo siguiendo los momentos. De igual manera vas a redactar tu texto explicativo de acuerdo al fenómeno natural que hayas seleccionado y lo que hayas investigado de él. Hemos hecho muchas actividades al respecto en la semana anterior y esta semana en el quinto y sexto grado. Este es un ejemplo muy bueno para poder tener una idea de cómo podemos nosotros desarrollar nuestro texto explicativo. Para terminar, no te olvides, querido niño, querida niña, vas a leer el texto que escribiste, ¿verdad? Parecido al modelo que te hemos presentado. Vas a pedir a tus familiares también que lo lea y te diga si tu explicación es clara y comprensible. Pregúntale si tiene alguna recomendación para darte. También toma en cuenta sus sugerencias. Si algún familiar tuyo te quiere dar una sugerencia, escúchala, tómala en consideración, para que puedas, ¿por qué no?, luego mejorar tu propio texto en la versión final. Asegúrate de haber empleado los conectores adecuados para organizar tus ideas. ¿Te lo recordamos? Veamos. En tu texto instructivo lo habías hecho anteriormente. Ahora estamos en los textos explicativos, como el ejemplo anterior. Bueno, también hay conectores en los textos explicativos. Muy bien. Pueden ser conectores de orden. Primero, después, luego, finalmente. Aplique estos conectores en la escritura de tus textos. También hay conectores causales, recordemos, porque, debido a que, también, correcto, debido a que suceden muchas lluvias en la sierra peruana es que sucede tal situación. Bueno, son ejemplos de cómo debe estar incluidos los conectores de orden y causales también en tu texto. Los conectores de contraste u oposición, importantes. Por ejemplo, sin embargo, a diferencia de. Estos son conectores de contraste u oposición. Y para terminar, los conectores de adición. Además, asimismo, inclusive, también. Correcto, son conectores de adición. Estos conectores de orden, causales, contraste y adición pueden estar incluidos o deben estar incluidos en tu texto expositivo, en tu texto explicativo, para que pueda tener coherencia, cohesión y esté muy bien redactado, respetando los momentos: introducción, desarrollo y cierre. Y claro, antes que todo, el título. Cuando termines de redactar adecuadamente, siguiendo el orden y además utilizando los conectores sobre tu texto explicativo, sobre el fenómeno natural que has seleccionado, vas a reflexionar y vas a evaluar tu propio trabajo sobre estos criterios.
Revisa muy bien tu texto final para que puedas ver los siguientes criterios. Pregúntate, ¿el título de tu texto se relaciona con lo que vas a explicar? Te evalúas de ser así o de ser negativo, ¿correcto? ¿El lenguaje utilizado es formal? ¿Incluye algunos términos técnicos? ¿Correcto? Lo ideal es que sí, ¿verdad? Tiene que tener términos técnicos, tiene que ser un lenguaje formal, muy bien explicado, utilizando conectores como lo vamos a ver a continuación. En la explicación se incluyen algunas definiciones. Muy bien. En el texto se identifican las tres partes, ¿cuáles son? Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Correcto? En el ejemplo sí, ¿no? Por lo tanto vamos a evaluar el ejemplo. Correcto. Las explicaciones se basan en hechos objetivos, no en opiniones o creencias. Así es, ¿verdad? Tenemos que investigar de diferentes textos. También lo hemos hecho en la semana, en las sesiones anteriores. Si cumplen todos estos criterios, significa que tu texto está muy bien redactado y listo para presentar en tu cuaderno de evidencias a tu profesor del quinto y sexto grado. Felicitaciones, has hecho un muy buen trabajo. Así, de esta manera, sabes ahora cómo redactar tus explicaciones. Aprendo en casa. Vista Educativa, quinto y sexto grado.